Gracias a todos y a todas por estar aquí un jueves a las 7 de la tarde. La actividad que hoy presentamos, este webinar Poniendo luz a los derechos, poniendo luz a los derechos, se enmarca dentro de un proyecto que hemos puesto en marcha a través de financiación del Ayuntamiento de Lugo y que complementa otro que en estos momentos estamos desarrollando en Guatemala. A través precisamente de la organización Mejora, aquí representada por Ángel Berna, del que ahora os hablaré. Es un proyecto que tiene como fin último mejorar el acceso a energía sostenible a comunidades indígenas chortí en Guatemala y que concretamente a través de la financiación de Lugo nos permite la instalación de sistemas fotovoltaicos en un centro de salud con todo lo que ello conlleva de mejora, ¿no?, para las poblaciones a las que este centro de salud atiende. Y como complemento, como decía, a este trabajo en Guatemala, queríamos hacer una actividad de sensibilización, de visibilización, de concienciación social sobre la importancia del acceso a la energía, orientándonos en ese sentido como un derecho que debemos garantizar, ¿vale?, porque es fundamental para el bienestar de todas las sociedades. Y en ese sentido, lo que hemos pensado y planeado ofreceros es un diálogo, ¿vale? Esperamos que así sea, entre 3 personas a las que desde ya agradecemos infinito su presencia. Ellas son, por una parte, Sonia Ramos y Telma Lago, son voluntarias de Ingeniería Sin Fronteras del Grupo de Energía y Cambio Climático. Concretamente, Sonia, además, es consultora y fundadora del Instituto de Energía Sostenible. Ha trabajado durante 15 años en proyectos de energía sostenible, desarrollando proyectos de acceso a energía en países como Egipto, Mozambique o Sierra Leona, y forma parte de la red de expertos de Objetivos de Desarrollo Sostenible del periódico El País, donde colabora regularmente. Por su parte, Telma estudió Ingeniería de la Energía en la Universidad Politécnica de Cataluña e hizo un máster en Energía Ambiental de la Universidad de Santiago de Compostela. Trabaja actualmente en una empresa que se dedica a la monitorización y control de redes de distribución eléctrica y, como decíamos, es voluntaria del Grupo de Energía de Ingeniería Sin Fronteras. A ambas os damos las gracias de verdad por estar aquí, porque bueno, sois fundamentales para que este diálogo fluya. Y por su parte tenemos a Ángel Berna, colaborador ya habitual de Solidaridad Internacional, que, como os decía, representa la organización Mejora, una organización guatemalteca creada en el año 2002 y que surge con el objetivo de dar cumplimiento a los acuerdos de paz del año 96 en este país y, bueno, con el deseo de aportar esfuerzos y conocimientos a la construcción de una sociedad justa a través de la promoción y la creación de esta entidad. Quiere dar soluciones a la ausencia de políticas públicas en el tema de vivienda y hábitat y promover la participación de distintos sectores de la sociedad en la búsqueda, bueno, pues de ese desarrollo sostenible a través del uso de los recursos. Ángel, muchísimas gracias. Ya te he escuchado con anterioridad y siempre es un placer. Y sin más, os voy a dejar con Gloria, que es la responsable de cooperación de nuestra organización y que va a ser un poquito la que lleve esta conversación. Así que nada, gracias a todos y a todas. Deciros que esto no va a terminar más allá de las 8:30, vamos a ser rigurosos en ese sentido, si termina antes bien, pero a las 8:30 cerraremos seguro, ¿vale?, la sesión. Así que nada, gracias y espero que lo disfrutéis. Adelante, Gloria. Hola a todos y a todas. Bueno, pues nos gustaría empezar abordando qué es el derecho a la energía y qué entendéis vosotros por este derecho. Ángel, Telma, Sonia, ¿qué entendéis por este derecho y qué necesidades también cubre? Yo, por favor, Sonia o Telma, ¿verdad? Venga, Telma, ¿quieres empezar? Vale, pues empiezo yo. Rompiendo el hielo. Así como muy escueto, ¿no? Para mí el derecho a la energía pues sería dejar de considerar la energía como un elemento del mercado, ¿no?, como una mercancía, y pasar a utilizarla como algo de bien común que todo el mundo debería tener acceso y poder disfrutarla, ¿no? Sobre todo porque tener este acceso a la energía es clave para desarrollar muchos otros derechos
vitales, ¿no? Directamente. De hecho, ejemplo súper claro, el trabajo que están haciendo ahora en Guatemala, poniendo paneles fotovoltaicos en un hospital, ¿no? O también pues en casa para poder cocinar, todos los temas relacionados con la alimentación, también en la salud en las casas. Yo, por ejemplo, tengo un familiar que tiene que estar conectado todo el día a una máquina de oxígeno y de hecho cuando hay algún corte de luz prolongado, pues empiezan a preocuparse. De hecho, alguna vez tuvieron que ir al hospital porque tienen, bueno, sí que tienen el suministro garantizado. Y, y también a la educación, ¿no? Pues para poder trabajar todas las horas que son necesarias para poder tener una educación adecuada. Después también, bueno, está muy relacionado ahora, dependiendo del contexto, ¿no? Pues también lo comentará más Ángel en Guatemala, todas las diferencias, pero por ejemplo aquí el tener energía en casa pues también nos asegura muchas veces, que no siempre, eso también es otro tema, ¿no? El acceso a Internet, que para todo el tema de la educación, para realizar un montón de trámites y todo esto, está siendo súper clave. Pero bueno, esto a lo mejor ya es otro melón, ¿no? Pero bueno, que están muchas cosas que vienen enseguida en cadena, y no solo hablando de electricidad, sino pues también hablando de calefacción, de mantener pues calefacción y refrigeración. En Galicia más calefacción, a lo mejor en otros sitios pues sería más aire acondicionado y estas cosas. Y luego también por energía, pues también entraría todo el tema del transporte, ¿no? Entonces, claro, como son todos un montón de actividades que se pueden hacer desde un consumo muy bajo hasta cosas mucho mayores, digamos, ¿no? Pues hay un reto de establecer un poco qué necesidades cubre exactamente y qué se considera que sea medible, ¿no? Que es lo mínimo que se necesita para vivir y desarrollar nuestras actividades del día a día. Y nada, entonces le cedo la palabra a mis compañeras, si quieren, seguimos tirando del hilo. Pues nada, yo por complementar a Telma, si queréis, un poco desde la visión de, para mí, garantizar, o sea, el derecho a la energía es garantizar el acceso a una cantidad de energía suficiente para cubrir los otros derechos que la Declaración Universal de Derechos Humanos recoge, ¿no? Que es una vida, un nivel de vida adecuado para asegurar la salud, la educación, la alimentación y la vivienda. Entonces, para mí, creo que cuando hablamos de derecho a energía debemos hablar de qué cantidad, no sé si cantidad o qué servicios energéticos nos garantizan el acceso a estos servicios que son educación, salud, alimentación y vivienda. Y creo que en ese punto es importante pensar en que, claro, tenemos como dos realidades, ¿no? La realidad más podemos decir, norte-sur, ¿no? Entonces, en nuestras realidades, a veces el derecho a la energía es que esta energía sea asequible, es decir, que las personas puedan pagar. Hay muchas definiciones de pobreza energética, pero digamos que una que está como más reconocida es que con un 10%, que sea suficiente con un 10% de la renta para cubrir las necesidades energéticas. Y dentro de digamos que el sur global, pues el acceso a la energía al final está relacionado con los impactos de la falta de acceso. Es decir, en nuestra realidad parece imposible, pero seguro que Ángel está más acostumbrado, ¿no? a la falta de acceso, y a nivel global pues los datos hablan por sí mismos, ¿no? 1 de cada 7 personas siguen sin acceso a la electricidad, que para nosotros es como un servicio energético muy básico, y el 40% de la población mundial sigue dependiendo de sistemas tradicionales para cocinar. Cuando hablo de sistemas tradicionales, de biomasa tradicional, quiero decir que un 40% de la población sigue levantándose todas las mañanas para, además de recoger agua, ir a cortar leña, recoger la leña, trasladarla a sus viviendas y calentar o preparar sus alimentos en cocinas con fuego abierto, ¿no? Para mí este es uno de los datos que me parece que son vergonzosos como sociedad, y que una civilización como la nuestra, que se enorgullece de llegar a Marte, pues no se debería permitir que 4 millones de personas
mueran prematuramente cada año por falta de acceso a sistemas de cocina limpio. Y cuando hablo de 4 millones de personas parece como una cifra así como, ¿qué son 4 millones? Bueno, pues al final llevamos un año entero hablando de una pandemia que pues está en esos niveles, ¿no? Entonces tenemos pandemias silenciadas que tienen que ver con el acceso a la energía y de las que no ocupamos en nuestras vidas ni en los medios de comunicación, pues qué decir, ni una milésima parte del tiempo, que para otras que no quiero quitarles importancia, pero creo que esta también lo tiene, ¿no? Entonces, para mí el derecho a la energía significa garantizar que todas las personas en el planeta tengan esas cantidades mínimas de energía necesarias para cubrir su salud, su educación, su alimentación y un nivel de vivienda adecuado, ¿no? Una calidad o condiciones de habitabilidad adecuadas. No sé, Ángel. Bueno, ya realmente tengo ya poco que decir, pero bueno, sobre el derecho, ¿verdad?, a la energía, pero no sé, después de escuchar a las compañeras, yo creo, el primer término es que el acceso a la energía, ¿verdad?, es un derecho, implica fundamentalmente e indispensablemente que es un elemento para el desarrollo integral y digno de todas las personas, ¿verdad?, en su conjunto, veámoslo así, ¿verdad? Y después que la energía, y sobre todo la energía eléctrica, vamos casi a identificarla, ¿verdad?, es garante de los otros derechos esenciales, como estaban diciendo ahorita mismo, ¿verdad? Es la que permite el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación claro, aquí habría que ver dos términos, porque yo tengo aquí algunas, como decíamos cuando estaba estudiando, algunas chuletas, ¿verdad? Por eso no las ven ustedes, pero yo la tengo para no. Pero, por ejemplo, si hablamos, y ahí empezaríamos ya a cuestionarnos un poco, pero si hablamos de desarrollo, que habría que hablar mucho sobre el concepto de desarrollo, el modelo de desarrollo que se plantea, el consumismo, hay un montón de elementos para hablar, pero si hablamos de desarrollo, sobre todo económico y de acceso, ¿verdad?, a este desarrollo, vemos que un poco a lo largo de la historia, desde que el invento de la máquina de vapor, ¿verdad?, que fue un español el que la inventó, por lo menos la primera máquina de vapor, ¿verdad?, que es la primera revolución industrial, digamos, ¿verdad?, donde entra el vapor. A la segunda revolución industrial, lo que llamamos que es cuando apareció el motor de gasolina en el 1867 y posteriormente la luz eléctrica con Thomas Edison, ¿verdad?, en 1879. A la tercera, pero ahí son estos mecanismos, a la tercera revolución industrial, en donde ya entra toda la parte de la electrónica, la tecnología de la información y todo esto, ¿verdad? Y cómo se automatiza toda la producción. Y por último, ahorita podríamos decir la cuarta revolución industrial, en donde tenemos la revolución digital, o sea, que es lo que estamos utilizando ahora y lo que nos permite todo este acceso. Pero esto habría que verlo a lo que decía un poco al principio, ¿verdad? Es un derecho y hay que considerarla un derecho porque es lo que realmente permite el desarrollo integral y digno de las personas. Y desde ahí hay que ver y el acceso y las oportunidades que las personas tenemos a todo el resto de derechos que han sido reconocidos, ¿verdad? Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Y ahora me acerco a Guatemala, pero también es para todos los estados, ¿verdad? Que es, en nuestro caso, el Estado de Guatemala debe garantizar y reconocer los servicios públicos, ¿verdad?, fundamentales como un derecho de toda la población y no, como muchas veces se miran, como un privilegio o como una mercancía, ¿verdad? Esto nos va a entrar y nos va a dar muchas contradicciones en la vida, ¿verdad? Es decir, porque ahí entramos en conflicto entre los derechos individuales y los derechos colectivos, y ahí entraremos en contradicción también con los derechos ambientales, o sea, con toda la parte ambiental y con toda la parte de, como decía un poquito al principio, del modelo de desarrollo que impulsamos y realmente
cómo producimos esta energía y también cómo y de qué forma la consumimos, ¿verdad? En este sentido. Y para terminar un poco esto, ¿verdad? Ya también en el marco de Guatemala, diría, y lo vamos a ver después, porque que la Ley General de Electricidad, la que tenemos aquí en Guatemala, ¿verdad?, se convirtió en una herramienta legal del sector privado para continuar explotando el bien común. ¿Verdad? Es donde encontramos. Primero hablamos de que según la ley, todo esto es el Estado el responsable de garantizar estos derechos y por otro lado vamos a ver cómo el Estado vende estos derechos a la iniciativa privada y entonces lo que es un derecho se convierte prácticamente en una mercancía. Y para terminar diría, bueno, pues haciendo el marco legal también, porque aquí tenemos la Constitución, todo esto lo respalda, ¿verdad? Como en otros países lo respalda la Constitución, lo respalda la ley. Y por último, reconocer que la Organización de Naciones Unidas, la ONU, ¿verdad?, en la resolución es la 65-151 del 2010, ¿verdad?, establece que el acceso a la energía eléctrica es un derecho humano fundamental. Es decir, no es porque lo hablemos nosotros solamente, sino que a nivel universal y a nivel mundial, este derecho está reconocido como un derecho que es fundamental para las personas, para su dignificación y para su propio desarrollo integral. Ya. Yo hasta ahí un poquito. Yo creo que bueno, no sé si Telma quieres intervenir, pero a mí me pareció que creo que Ángel sacaste temas muy interesantes, ¿no? Y así cosas que fui anotando de lo que hablaste, me parecía, bueno, por un lado el tema de las revoluciones industriales. A mí hay una lectura que me no sé, que me hizo recobrar la esperanza con nuestras luchas diarias o continuas, ¿no? Que precisamente habla de esto, ¿no? Es un libro de Jeremy Rifkin que se llama La civilización empática, que no sé si lo conocéis, pero precisamente él habla de cómo su discurso, que no sé si es que a mí me ha convencido o me ha querido convencer, habla de que como civilización, como humanidad, pues cada vez lo que nos define prioritariamente es la empatía, ¿no? O sea, como cada vez que hay que se alinean dos circunstancias en la historia, un cambio significativo en las formas de comunicarnos, un cambio significativo en el aprovechamiento energético, que tiene que ver con estas revoluciones que tú hablabas, ¿no? Del pasar del carbón al petróleo, bueno, son las distintas etapas y también las máquinas que aprovechan distintas tecnologías, pues él defiende que ese incremento, esas dos coexistencias de cambio en aprovechamiento energético, en comunicaciones, genera una revolución que nos permite incrementar nuestra empatía. Y, bueno, pues él dice que estamos pues ante esta nueva revolución humana que nos permitía alcanzar la empatía con todos los seres, ¿no? del planeta. Ojalá que tenga razón, pero no sé si os recomiendo porque la verdad es que es una lectura súper esperanzadora, cuanto menos. Y me acordé de él. Y luego, en cuanto a lo que hablabas de los derechos, también quería referenciar el trabajo lo que yo considero que es, bueno, creo que a nivel España, una gente que está haciendo un trabajo muy interesante es el ODAE, Observatorio del Derecho al Acceso a la Energía, que yo conozco a Cecilia de la Red de Mujeres por la Transición Energética, creo que también la conoce. Hicieron, entre los trabajos que ellos hicieron, que hacen temas de consultoría, investigación en derecho a la energía, hay un trabajo que publicaron con Ecologistas en Acción, y ellos hablan de eso, ¿no? De los derechos de primera generación y los de segunda generación, ¿no? Como que los derechos de primera generación son los civiles y los políticos, en los que el Estado lo único que tiene que hacer es no intervenir, ¿no? Pues te tiene que dejar hablar o no. O sea, son como derechos más fáciles de garantizar porque no exigen una intervención, una acción directa, más que una falta de acción, ¿no? Y en cambio los derechos de segunda generación, que se incluirían los sociales y los culturales, pues sí que requieren de una acción directa por parte de los gobiernos y, por tanto, son más difíciles de hacer efectivos. Entonces, bueno, por un lado está el que se recojan en los textos constitucionales a nivel nacional, que me decías que en Guatemala está recogido. Solo sabía el caso de Bolivia, pero
en Guatemala está recogido en la Constitución el derecho a la energía, me decías, ¿no? Sí. Claro, una cosa es recogerlo, que ya es un superavance, porque hay pocos países que reconozcan este derecho dentro de sus constituciones, pero otra cosa es hacerlo efectivo. Y son cosas como muy diferentes, ¿no? Y cómo alcanzamos que se haga efectivo, ¿no? Y nada, yo por último apuntar también con respecto a lo que comentabas de Naciones Unidas, que creo que también es importante reconocer la labor que ha hecho de incluir por primera vez en un objetivo específico con respecto a la energía, ¿no? En lo de S7, pues creo que el cambio de objetivos de milenio, objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030, pues incorporar este objetivo específico de energía, pues creo que también ha sido algo que nos permite o nos va a permitir impulsar este derecho, ¿no? Y bueno, pues no quería decir nada más. Sí, de hecho, bueno, pues di, Ángel, No, voy dale, después. Vale, voy yo. No, que en la línea que comentaba Sonia, ¿no? Del Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030, de hecho la frase entera dice de garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna, pues para todo el mundo, ¿no? O sea que son muchas cosas, no solo el acceso, sino que tenga más características esta energía. Entonces, pues asequible, pues habla del coste que tiene este acceso. Segura, pues hablaría tanto de o sea, que no interfieran problemas que podrían acabar en problemas bélicos. Aquí sí que creo que se refiere un poco a la energía nuclear. Y para mí también es que sea algo mantenido, ¿no? A lo mejor tú puedes tener un sistema energético, pero que tengas únicamente electricidad unas cuantas horas al día. Entonces creo que es muy importante mantener un suministro fijo. De hecho, en España lo que se les permite a las distribuidoras eléctricas dentro de unos cortes normales, entre comillas, serían menores a 3 minutos, ¿no? Todo lo demás ya sería, bueno, les afectaría en lo que luego reciben del Estado a final de año y tal. Me refiero que hay otros países pues, que tienen cortes de luz prácticamente muchas horas del día. Que sea sostenible, que ya metemos temas de energías renovables, que creo que después también lo trataremos un poco más en profundidad. Y el último apartado de Moderna hablan también de la ONU que garantice el derecho a la privacidad, porque ahora tenemos todos los sistemas informáticos, ¿no? En los contadores y todo este tema. Entonces, aquí hay un problema en cuanto a qué se hace con la gestión de esta información y que no nos vulnere otro derecho, que es nuestro derecho a la intimidad. Entonces, nada, era completar la pincelada de Sonia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Perfecto. Sonia, nos dicen por aquí también que también México y República Democrática del Congo tienen recogidos en su constitución el acceso a la energía. Genial. Bueno, sí, pues... yo aquí quería poner un poco algo vivencial, ¿verdad? Que estamos, por ejemplo, lo que tú hablabas ahora de asequible o accesible, digamos, ¿verdad? Porque dice la energía, pero ¿qué situaciones hay cuando, por un lado, por ejemplo, se privatiza todo? Es decir, la generación, ahí lo veremos quizás después, pero la generación, el traslado, la comercialización, frente a una población como en Guatemala, en donde el 60% de la población, imagínense, el 60% está en situación de pobreza y pobreza extrema. Eso quiere decir que muchas veces no pueden ni pagar la factura eléctrica, primero tenerla y después pagar, o sea, no es asequible, no es... Y ahí les quería contar un poco lo que ha supuesto ahí en la región donde nosotros estamos trabajando, en la parte de Jocotán, en la región 8, ninguna comunidad, de las 13 comunidades, ninguna, cuando llegamos, ahora sí, pero ninguna comunidad tenía luz eléctrica. Y el cambio de vida que supone para las familias, para la población, especialmente, y lo voy a decir así, especialmente para las mujeres, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? En donde todavía se está mucho con el estereotipo de mujer, madre y por tanto hogar, ¿verdad? Que está en el marco todavía
de la vivienda que no ha salido al espacio comunitario y al espacio local, me explico, dentro de las sociedades patriarcales que tenemos y machistas, ¿verdad? En este sentido, viendo ahí, o sea, el cambio tan profundo que supone para una familia, para los niños, para todos, el tener acceso a la electricidad, ¿verdad? A la luz. Y en todo sentido, o sea, para el estudio, para la cocina, se levanta. Aquí la gente nos decían, ahora sí, cuando cenamos nos podemos ver las caras, ¿verdad? Y además lo sano, porque se alumbraban aquí con candelas que resultan, hasta las candelas, o sea, las velas, resultan caras, ¿verdad? Se alumbran con ocote, que el ocote es la resina, es la madera enriquecida de resina del pino, digamos, que lo cortan así para que se cargue de trementina o de esto, ¿verdad? Pero que echa un humo peor que el diésel con el peor motor descompuesto que pueda tener, ¿verdad? Ya un humo negro que se va pegando en todos lados y sobre todo en los pulmones, ¿verdad? Entonces, ese cambio tan profundo que es para la vida y también para las personas, ¿verdad? O sea, la profunda alegría que causa, las oportunidades, el estudio para los niños también, o sea, parte todo, ¿verdad? La vivencia y después tener el acceso a trabajo, ¿verdad? Claro, ahora nosotros no podemos decir, y por eso hay una lucha por la energía, ¿verdad? Y por el derecho a la energía, porque es que está esto, un sistema fotovoltaico como el que colocamos nosotros de tipo familiar, pues te da para 5 bombillos, para poder cargar los celulares, para tener muy pequeñas herramientas, ¿verdad? No es un sistema potente que es excesivamente caro. Y por eso se pelea por tener la energía eléctrica que te permite, pues, acceso al trabajo también, a tener una carpintería, una herrería, lo que sea, ¿verdad? Pero en toda una serie grande sin energía eléctrica, todos esos trabajos están negados, o sea, no dispones de energía para poder trabajar o para muchas clases de trabajo. Lo dejo ahí ahora, ¿verdad? Pero sí quería marcar ese, porque lo ves en la vida, ese cambio profundo que supone para hoy. Bueno, les puedo contar también que yo soy de la posguerra casi de España, pero soy del año 50 y viví en una casa de campo allá y yo me acuerdo cuando era chiquito no había luz eléctrica. Mi padre con una batería y no sé cómo la cargaba, la verdad no me acuerdo cómo la cargaba, pero con una batería y un bombillito ahí teníamos, ¿verdad? Porque hasta después llegó la energía y todo eso, ¿verdad? Y ya fue un cambio total en la casa, en todo, ¿verdad? Pero yo tomaba, me acuerdo, mi madre leyéndonos cuentos, pero con un bombillito de esos como de linterna, ¿verdad? Chiquitito, ahí leyendo por las noches. Y en cuanto se metía el sol a la cama, ¿verdad? Porque poquito rato podías estar por ahí jugando. Gracias, ya, hasta ahí. Gracias, Ángel, por sacar el vínculo de energía y género, ¿no? Porque yo cuando estaba hablando de los impactos a nivel social, pues nada, es que no lo dije, aunque siempre las cosas que suelo decir, que esta vez no lo dije y muchas gracias por sacarlo, ¿no? Porque al final sí es cierto que debido a los roles tradicionales, las mujeres son las que generalmente se encargan del ciclo de gestión de la biomasa tradicional o del recurso energético tradicional que se emplee y por lo tanto son ellas generalmente las que sufren los impactos negativos, no generalmente, sino mayoritariamente, ¿no? Y pues gracias por sacarlo. Y también creo que es un cambio significativo no solo en las viviendas, sino también en los centros de salud. O sea, yo, bueno, pues hace un año estuvimos por Sierra Leona en un proyecto de electrificación de centros de salud y ya solo, bueno, porque en ese momento se trataba de instalar unas mini redes, ¿no? Que dieran soporte a los centros de salud, pero también aparte de la población, de las aldeas, pero lo que tenían hasta ese momento en algunos cuando funcionaban eran unos sistemas muy pequeñitos de WeCare, se llaman, que eran solamente para las salas de parto, ¿no? Y bueno, pues las pocas impresiones que recibías de la gente, ¿no? La diferencia entre asistir a un parto con o sin luz, pues el cambio es de vida o muerte, ¿no? En muchas cosas, en ocasiones, en otras no, pero sí. Y bueno, y luego nada, recogiendo también lo que decía Telma, que al final el acceso a la energía hoy por hoy
no debemos de conformarnos con hablar de simplemente acceso a la energía, sino que ese acceso a la energía, pues además de ser asequible, que también lo hablabas tú, ¿no? Y creo que ese es otro de los grandes retos, cómo hacer asequible la energía para toda esa cantidad de población que está en riesgo de pobreza o en situación de pobreza ya extrema. Creo que también no podemos dejar de hablar de que tiene que ser sostenible, ¿no? Y de que tiene que ser limpia, y por eso también es importante el papel de las renovables. Yo creo que en ese sentido el reto no es tan... como que estamos en un punto de paridad, ¿no? De que ya se ha alcanzado la paridad, y al final electrificar con paneles fotovoltaicos es tan económico como instalar una gran central de lo que quieras, prácticamente, y además tiene las ventajas de que generamos allí donde se necesita, ¿no? Y de toda la reducción de las pérdidas. Pero sí que es verdad que hay un reto todavía técnico y tecnológico de sostenibilidad de esos proyectos y de mantenimiento y de aseguramiento de la calidad, que sobre todo, bueno, supongo que ahí también lo vivís, no sé cómo lo vivís, pero en muchos países, ¿no?, hay como una cierta tendencia a que entran productos sin control de calidad, de muy baja calidad, y al final parece que es una tecnología que tiene una vida útil muy corta, cuando realmente no es así o no está pensada así, pero como que acaba entrando en la idea de la población que la vida de esta tecnología es corta, precisamente porque no sigue unos procesos a los que estamos quizás más acostumbrados en nuestras realidades, ¿no? De un control de calidad exhaustivo, de una realización de un proyecto técnico, una supervisión por una persona más formada, más capacitada para ello, ¿no? No sé cómo lo vivís vosotros. Yo con eso que acabas de comentar, me acaba de venir a la mente con un profesor de la carrera que estábamos pensando en hacer proyectos también con Ingeniería Sin Fronteras en Barcelona, y hablando con un profesor nos comentaba que él había conocido un proyecto, una gente que lo que quería era utilizar paneles fotovoltaicos defectuosos, defectuosos, bueno, que no cumplían justo con nuestros estándares de calidad europeos, y utilizarlos para enviarlos a otros países, ¿no? Y decía, a ver, bueno, está bien porque le das uso a algo que de otra forma, pues a lo mejor lo tirarías, pero no tienes por qué llevar tu basura fuera a un sitio que a lo mejor, pues eso, este panel a lo mejor en 5 años ya no te servía, igual que las baterías, igual que los rectificadores, analizadores. Entonces, no, decía que aquí había una contradicción de, bueno, sí, haces algo, pero es que lo que haces es bueno, no sé, casi un nada, ¿no? Entonces, que le parecía así un tema un poco complicado. Y me acaba de acordar esto que acabas de decir, de comentar, Sonia, que me pareció, porque claro, yo veo que luego te instalan esto y al cabo de unos años se estropea o ya no te da toda la electricidad que te da porque se van degradando, y entonces generas una falta de confianza y también la sensación de que no puedes depender de este otro recurso, que probablemente lo que hagas es volver atrás porque eso te ha funcionado y sabes que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, el arma de doble filo. Y también con lo que comentaba Ángel del tema de las velas para alumbrarse y todo esto, también quería comentar que en Cataluña existe una asociación que es la Alianza contra la Pobreza Energética, que están haciendo mucha lucha en este sentido, ¿no? Es un poco como la plataforma de afectados por la hipoteca, que lo que busca sobre todo es empoderar a las personas pues, que han tenido un corte de luz ilegal para que puedan reclamar. También, bueno, ver cómo ajustarles también las tarifas, darles ayuda para el bono social, pero sobre todo que haya un sentimiento de comunidad, ¿no? Y que poco a poco se vayan empoderando y ayudando unas a otras. Y por desgracia, también hace años, y me imagino que ha habido algún incidente desde entonces, que falleció una mujer en Cataluña porque le habían cortado la electricidad, y entonces utilizaba en su casa pues, para iluminar y tal velas, y entonces tuvo un incendio y era una persona mayor y falleció en el incendio, ¿no? Entonces, bueno, de que cortar la luz mata. Entonces, bueno, como estuvo muchas protestas y tal, normal. Desde entonces no sé si
ha volvido a hacer algún accidente, espero que no, pero bueno, que están poniendo muy de relieve en la sociedad de que no es algo, de que es un derecho, efectivamente, y que cuando no tienes acceso a él, pues pones en peligro la vida de las personas. Y creo que así un poco de lo que estabais comentando, estas cosas están. Muy bien, muy interesante todas vuestras aportaciones. Viendo la importancia que tiene el derecho a la energía en la vida de las personas y en su repercusión con otros derechos, ¿cómo se está reivindicando este derecho en Guatemala y cómo se está haciendo aquí en Galicia? Uy, necesitaría mucho tiempo para explicar por qué ha sido, pero les voy a dar solo algunas cifras, ¿verdad? Que son muy significativas de lo que, de alguna forma, cómo se ha ido reclamando y organizando la propia población y luchando por el derecho a la energía, ¿verdad? Y en este caso por el derecho fundamentalmente a la electricidad. Pero no voy a decir cifras ni nada en cuanto a la línea del tiempo, ¿verdad? Pero decirles que ya saben que aquí tuvimos un conflicto armado que duró 30 años, hubo toda una serie de masacres muy grandes, o sea, para la población, ¿verdad? Ha habido juicios, se reconoció el genocidio, toda esta parte, ¿verdad? Y se llegó a los acuerdos de paz en el 96-97, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, y lo quiero plantear así para que vean un poco lo engañoso, ¿verdad? Se llega a los acuerdos de paz y después de muchas negociaciones, pero en realidad es una conveniencia, por así decirlo, del propio sistema. O sea, lo que se quería implantar fundamentalmente era un sistema neoliberal a ultranza en Guatemala. Y eso es abrir las puertas completamente a las industrias extractivas, ¿verdad? Y por tanto, el tener acceso y planificado, por un lado, en tierras muy ricas, los monocultivos como es la palma aceitera o como es la caña de azúcar, el café, todo esto, ¿verdad? Eso en las grandes extensiones, que implica también expoliación y quitar tierras a los campesinos para estas grandes extensiones, ¿verdad? O abrir a la minería o abrir, ¿verdad?, a la extracción, o precisamente ahí surge también toda como la matriz energética de Guatemala, que no está pensada para surtir de energía a la población guatemalteca, a la mayoría, aunque se produce, sino que está pensada para el mercado de la energía y que ahora se vende más que se consume, ¿verdad? Cuando hay mucha energía y, o sea, mucha producción de energía, además de recursos renovables como es el agua que tanto tenemos en Guatemala, aunque la mayoría esté contaminada, pero bueno, ahí está el agua. Entonces, ¿qué quiero decir? Se dan dos procesos a partir de este 96. Lo primero es que el poder del Estado, por así decirlo, y la responsabilidad del Estado, en esta línea del tiempo lo que va haciendo es vendiendo, en el caso de la energía, ¿verdad?, toda la empresa eléctrica de Guatemala. Se queda con un pequeño porcentaje de la empresa eléctrica, ¿verdad? Y va trasladando toda la responsabilidad a la iniciativa privada. Con lo cual va perdiendo y convirtiéndose más en lo que decíamos antes, no en un derecho que garantiza, que por lo menos podría ser el Estado regulador, sino que se convierte en un mercado. En un país de pobreza y de extrema pobreza, lo que hablábamos antes, el 60% de la población, ¿verdad? Con un racismo muy grande también, porque hay pueblos originarios que son una buena mayoría, y entonces en donde toda esta energía que se produce más está hecha entonces para el mercado de la energía y no para satisfacer las necesidades que tiene el país y la población. Entonces se va dando toda una línea de tiempo. ¿Qué ocurre? Lo podría hacer así rápidamente porque esto 91 al 98, o sea, ya para los acuerdos de paz ya cumplidos, ¿verdad?, se da la implementación del ajuste estructural y ya saben lo que supone todo eso, ¿verdad? Después, en el 1996, es implementación de la Ley General de Electricidad, que la Ley General de Electricidad fundamentalmente
está pensada, y fíjate, ahí es donde entramos con las energías renovables, ¿verdad? Está pensada para poner de marco las posibilidades de las energías renovables y del potencial que tiene Guatemala, pero con el objetivo último de privatizar toda la producción de la energía y el traslado, por un lado, de privatizarla, y por otro lado, y se los digo así bien claramente, no cumplir, ¿verdad? Porque una energía renovable, de acuerdo, el agua, fundamentalmente aquí, ¿verdad? Las hidroeléctricas y todo esto, ¿verdad? Pero ustedes saben muy bien que una hidroeléctrica puede funcionar, sobre todo las mega grandes, ¿verdad? Estas, hay que, en la propia ley está que un cierto porcentaje del río tienen que dejarlo correr para no afectar toda la biodiversidad y todo esto. Entonces, tiene que tener una relación entre la producción energética a partir de una riqueza renovable como es el agua y que es un poco inagotable en cierta medida, ¿verdad? Pero sin afectar el medio ambiente o sin afectar toda la biodiversidad que corre, ¿verdad? Ni sobre todo de las comunidades que viven y que para ellos el agua es vida y para ellos el agua, sobre todo para las comunidades que viven junto a los ríos, pues es un medio de producción y de vida que surte, ya saben que sin agua pues no hay vida, llana y sencillamente. Entonces, es un poco como un engaño, ¿verdad? Se hace una ley pensando en los recursos renovables y en la capacidad del país, pero por otro lado es para encubrir esta privatización que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre? Esto solo lo pongo como marco, ¿verdad? Porque prácticamente entonces se convierte en el negocio de la energía, en el mercado, ya no es un derecho, ya es una mercancía. ¿Y qué es lo que ocurre? En el 2008-2009, en el 2000, las comunidades de San Marcos, que es del occidente del país, se organizan, ¿verdad?, en Frena, ¿verdad?, Frente Nacional. Después surge en el 2008-2009 Codeca, ¿verdad?, inicia procesos de diálogo para resolver el conflicto referente a la energía eléctrica. Porque ahí ya está de Orsa, hay un cambio constantemente de capital. Empresas españolas, Unión Fenosa también viene, pero después vienen los colombianos, después los colombianos se los venden a los canadienses, es decir, todo ese negocio en donde el capital va aumentando, o sea, el Estado vende muy barato y después la iniciativa privada empieza con todo ese trasiego de capitales, ¿verdad? Que van aumentando todo esto, bueno, es un rollo, ¿verdad? Y después también los 48 cantones de Totón y Capán. Eso es la parte organizada. Pero ahorita sí les voy a dar una cifra de lo que ha supuesto es la lucha por la energía. Es la lucha por la equidad, ¿verdad? Porque ahí están los altos precios, el cobro desmedido y un poco lo que decía antes Telma, ¿verdad? ¿Dónde está esa asequibilidad, ¿verdad?, entre la situación de la población y el acceso a esa energía de verdad? Uno, su disponibilidad y otra, si tienes recursos para poder responder. Pero si encima te cobran y tenemos la factura más grande de Centroamérica, o sea, eres el mayor productor y al mismo tiempo la energía más cara. ¿Por qué? Porque la privatizan de tal manera que privatizan la generación, privatizan el traslado, privatizan la distribución, todo el traslado, la distribución y la comercialización. O sea, son prácticamente 4 instancias privatizadas, desde quien la produce hasta quien te la cobra, ¿verdad? Y encima, acuerdos con las municipalidades que les cobran a las comunidades grandes facturas por el alumbrado eléctrico municipal, que viene en la propia factura y que en muchas comunidades ni siquiera tienen una sola lámpara o 2 lámparas en toda la comunidad, ¿verdad? Y media factura resulta que es una forma de hacer dinero en las municipalidades, ¿verdad? En contubernio con todo esto. Pues bueno, el resultado de esta lucha, ya para terminar, ¿verdad? Se creó la ley esta, después se creó la Fiscalía Especial contra el hurto de fluido eléctrico, mecanismo para perseguir penalmente a los usuarios en resistencia. O sea, la producción de leyes también se adapta a esta pelea
que tiene la iniciativa privada y que no quiere que negasen, porque lo que hicieron partes de poblaciones en resistencia dijeron, ¿saben qué? Si así nos mantienen, desconectaron, claro, desconectaron los contadores de luz y con diablillos que les dicen aquí, se conectaron directamente a la energía eléctrica, ¿verdad? Y empezaron estas mismas organizaciones a dar mantenimiento a sus redes. Claro, el Estado, el gran escándalo, porque es el robo de energía, el robo, se trata todo, los delincuentes, el robo, todo esto es el manejo que tiene fundamentalmente el Estado, ¿verdad? Y la iniciativa privada. Pero lo que hicieron recientemente ahí en la parte de Retaluleu, para evitar que les robaran, entonces cortan la energía a sectores completos. En lugar de resolver los conflictos, ¿verdad? El centro de salud se quedó sin energía, el hospital, las escuelas, todo ¿verdad? Y toda la cantidad de usuarios que sí estaban pagando, por así decirlo, que no estaban en resistencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se dice eso? Pagar todos por el mismo rasero, ¿verdad? Del 2012 al 2014 ha habido 17 asesinatos de líderes que estaban peleando por la energía, 220 heridos, 97 encarcelados, 543 personas amenazadas por defender y exigir este derecho, que el derecho a la energía se cumpla. Los indígenas en el área rural colocan en un 94% que la privatización empeoró la calidad del servicio de energía eléctrica para estas comunidades, ¿verdad? En Guatemala, los pueblos originarios han colocado la resistencia y han planteado la necesidad de colocar el acceso a la energía eléctrica como un derecho fundamental pese a las represalias del Estado. Proponen, bueno, eso ya vendría un poquito después, pero ¿qué se propone en toda esta lucha, verdad? La construcción de un nuevo modelo energético, colocar esta temática en debate nacional, impulsar diálogos profundos, contemplar la pluralidad de miradas, mayor transparencia, acceso a la información pública sobre este tema y recuperar el valor de uso de la energía eléctrica como un derecho para todas las personas. Es un conflicto realmente, pero si hemos de resolverlo así, aquí como se habla democráticamente, requiere diálogo, acercamiento y confrontación de intereses y confrontación de derechos también. Ahí lo paro para no alargarme, porque si no me alargo demasiado, ¿verdad? Pero sí quería puntualizar, o sea, ¿a qué responde una lucha? ¿A qué responde una demanda? O sea, a lo de predadores, lo voy a decir así, a cómo el Estado vende todo y a unos productores y unos empresarios depredadores, en este sentido, ¿verdad? No con la justicia por delante, que yo no digo que no ganen y que los que tengan que invertir inviertan, o sea, no me opongo a eso, ¿verdad? No quiero gratuito, pero sí que se corresponda, ¿verdad? Tu inversión y todo esto con el derecho que tienen las personas, ¿verdad? No puedes hacer lo que se está haciendo en Guatemala. Ahí me quedo. Pues nos dejas bastante mudos. Bueno, mudos no, pero... A ver, claro, a otra escala, porque obviamente es a otra escala, al final ese proceso de liberalización del mercado también lo hemos vivido en Europa, ¿no? Y bueno, es que ahora me viene a la cabeza hablar de... Quería hablar de dos cosas. Una de, bueno, pues a raíz de un estudio que estaban haciendo el año pasado en Ingenieros Sin Fronteras Cataluña, que era sobre el poder de las grandes transnacionales de capital español en América Latina. Pues bueno, me encargaron hacer un prólogo para un capítulo de introducción para este libro, que al final creo que aún no salió, o esta parte no va, o no sé muy bien aún cómo quedó. Pero la cuestión es que aproveché ese proceso para bueno, pues para ver un poco también, entre otras cosas, cómo se desarrolló nuestro modelo energético o cómo hemos llegado en España hasta donde estamos, que al final
salvando las distancias, que son muchas, porque las condiciones socioeconómicas de los países son muy diferentes, hemos pasado un poco por un proceso similar. Es decir, aquí antes del año 97 el sector eléctrico era público, ¿no? Y se privatiza en los años 90 y, bueno, que cabe decir que la privatización responde a un reparto territorial basado en las empresas que estaban constituidas en ese momento y que venían con su trayectoria desde la dictadura. Y bueno, el cómo nacieron y cómo llegaron a ser lo que son, pues es otra parte de la historia, que si queréis otro día lo hablamos, pero lo que yo quería quizás salientar es que, bueno, pues incluso la propia Comisión Europea hizo un estudio evaluando el resultado de esa liberalización del sector, ¿no? Esa liberalización del sector, no sé en qué año dijiste que sucediera en Guatemala, pero durante los años 90 en Europa sucedió en muchísimos sitios, ¿no? Fue como una tendencia, con la convicción en aquel momento de que la liberalización iba a suponer una bajada en el precio de la energía, ¿no? Y bueno, en España la realidad es que ahora mismo no estamos ni ante libre mercado ni ante sector público. Estamos ante un sistema oligopólico altamente regulado y con un montón de barreras de entrada. Y la propia Comisión Europea, en este estudio del que os hablo, de esta investigación, asegura que la concentración del mercado actualmente sigue siendo muy elevado y que no se alcanzó el objetivo de reducción de costes, ¿no? Entonces, si esto es lo que ha sucedido en España y en Europa, entiendo que el proceso en Latinoamérica haya sido todavía más devastador, porque al final, pues eso, aquí la gente, pues algunas no pueden pagar, pero la mayoría va consiguiendo pagar la factura y al final pues estamos, ¿no?, en el sistema que estamos. Pero ante una situación socioeconómica mucho peor, pues obviamente el conflicto se extrema, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, simplemente quería salientar eso. Y a raíz de esto, a mí me gustaría sacar un concepto que creo que cuando hablamos del derecho a la energía tenemos que hablar también de la soberanía energética. Y cuando yo digo soberanía energética, quiero decir que como pueblos deberíamos de tener la capacidad para tomar las decisiones que afectan a cómo generamos esa energía, qué impactos estamos dispuestos a asumir y qué derechos estamos dispuestos a cubrir. Pero para eso también necesitamos ciudadanía formada e informada. Y creo que ahí también hay una labor importante y pendiente, que no sé cómo es en Guatemala, pero yo creo que en nuestra realidad una gran parte de la población no entiende, cuando no decir el 90%, no entiende el sistema eléctrico, no entiende el mercado, no entiende la factura, no entiende los impactos, no entiende lo que pasa más allá de que se conecta el cargador del móvil en el enchufe y se carga. Entonces yo creo que bueno, quizás es algo también pendiente para si queremos transitar a un modelo diferente y si queremos que esa transición realmente sea justa y sea equitativa, necesitamos que la ciudadanía se implique. Y si queremos que la ciudadanía se implique y sea soberana, es importante que tenga un mínimo de conocimiento, ¿no?, sobre, ya no digo nivel técnico ni físico, pero sí sobre los impactos asociados al modelo y sobre los derechos que se quieren cubrir. Bueno. Pues en la línea de lo que comentaba Sonia, ¿no?, de cómo está España en situación con otros países europeos y cómo está el pastel del sector energético en manos de unas pocas empresas. Leí hace tiempo un artículo en el que decía que en España era el país europeo en el que más comercializadoras eléctricas se habían creado o dado de alta, en el que crecieron más las empresas, pero en el que el mercado de las facturas de la electricidad de los hogares sigue estando sigue estando más concentrado, ¿no? Entonces que había aquí una desigualdad muy, muy grande.
Chema dice que se nos va, así que chao. Nada, que eso. Y bueno, yo estuve un tiempo de voluntaria en una cooperativa energética gallega, ahora sigo siendo socia y haciendo, ¿no? Un poco comentándole pues desde familiares y amistades a otras personas pues en ferias y eventos, comentándoles un poco, no, miras que te puedes cambiar tu factura de la luz a otra empresa a la que tú quieras, yo quiero que te vengas con la de que estoy hablando, pero que es algo que puedes decidir y te puedes cambiar por aquella que más te convenga. Entonces ya de entrada lo primero es de, que puedo elegirla y lo segundo es, no, pero es que después quien sea me va a cortar la luz. Y entonces hay un miedo intrínseco en la población del miedo a las eléctricas realmente, porque parece que es algo que ha estado ahí, que es fijo, inmutable y como vayas un poco en contra, que enseguida pues eso, te van a cortar el suministro y temas así, no, nada más lejos de la realidad, pero que hay bastante... Bueno, hay una historia ahí que sigue estando muy, muy, muy presente, ¿no? De hecho, bueno, en mi casa me decía mis familias de, bueno, yo no quiero porque si luego hay que ir a la cárcel o algo, que vaya, pues es la pareja o no sé qué, ¿no? Que es una tontería, pero que sigue estando esto ahí. Luego se cambiaron, ¿eh? Pero al principio está un poco esto, ¿no? Y si tengo un corte de luz, ¿a quién llamo? Y le explicas, no, mira, es que la comercializadora te cobra, pero quien te está dando el servicio es la distribuidora. Entonces, de hecho, el teléfono que te aparece en tu factura, tengas la comercializadora que tengas, va a seguir siempre el mismo porque es la propietaria de la red que llega a tu casa, ¿no? Entonces, todo este tema, que es complejo también, hace otra anécdota, tenía un profesor en la universidad que nos daba marco regulatorio eléctrico y que creo que fue el primer día que nos decía, que nos dijo la frase de, si entendéis cómo funciona el mercado eléctrico español, es que os lo han explicado mal. Que todo se puede entender y todo tal, ¿no? Pero era como, bienvenidos a la asignatura, ¿vale? Porque tiene muchas contradicciones, muchos vacíos, muchas evoluciones. De hecho, a veces íbamos a tutorías con él y le decíamos, mira, es que esta parte de la ley, pues no entendemos, no sé qué, no sé yo tampoco, si lo conseguís tal, pues ya venís un día y me lo contáis, ¿no? Entonces, bueno, que es muy complejo incluso para la gente, Sonia se mea, incluso para la gente que es experta y que se dedica a esto, ¿no? Entonces ya la gente de a pie, pues otro tema, tal y con las facturas nuevas de junio, yo me lo leí un par de veces antes de entender cómo iba a venirme ahora la factura. Entonces, bueno, pues hablando un poco más de las comercializadoras nuevas, de las cooperativas, yo os quería comentar un poco de todas las comercializadoras y también parte de generación y algunas también de distribución que hay en España que venden, bueno, son cooperativas primero, entonces es guay porque también de cara a la soberanía energética que comentaba Sonia, de repente tú eres copropietaria de tu compañía eléctrica, entonces tú puedes ir a las asambleas y participas en la toma de decisiones, ¿no? Y claro, eso también pasa, pues lo típico que se dice, ¿no? Cuando vas a casa de alguien y se deja la luz encendida un momento y dices, ¿pero tú qué eres accionista de Fenosa? No, pero sí que soy accionista de mi empresa que me da servicio, ¿no? Entonces es como, bueno, ya cambia un poco el discurso, que obviamente hay que apagar la luz igual, pero que hay algo ahí metido que te hace como, bueno, mucho más empoderante, ¿no? Y que puedes llamar por teléfono y te atiende una persona. Eso también es, bueno, para mí revolucionario. Y después, aparte de esto, también ofrecen electricidad únicamente de fuentes renovables. Esto se puede asegurar por un tema de unos certificados que hay en el sector, porque claramente que el electrón que llega a tu casa ahora al ordenador, pues nadie te puede certificar de dónde viene, ¿no? Pero es a nivel abstracto, digamos. Y esto por la parte de comercialización, después pues la factura al mes con el certificado A en lugar del certificado F que tiene ahora Gas Natural o alguna otra. Y después también muchas se están empezando a meter en generación. Sé que Som Energia en Cataluña lleva ya muchos años con temas de generación y a mí esta es la parte que me parece más interesante de cara a el tema de unos precios asequibles, porque en el momento en el que tienes la generación también puedes pautar unos precios mucho más razonable. Yo creo que Som Energia, tú como socia puedes aportar para que se haga un parque fotovoltaico, te devuelven la inversión que tú has realizado y la electricidad en tu factura te la venden a precio de coste.
Entonces, claro, de repente, incluso creo que puedes aportar un poquito más y así otras personas pues también se pueden beneficiar de la electricidad a precio de coste. También sé que Goyener, la cooperativa vasca, estaban en proceso, no sé al final en qué quedó, pero con servicios sociales del ayuntamiento, aquellas familias que no podían acceder al bono social, que solo lo pueden ofrecer las comercializadoras de referencia, pues mirar de hacerles también descuentos en la factura de la luz, garantizarles que no tengan cortes, todos estos temas. Entonces creo que cuando en las decisiones las toma un grupo de personas que saben los problemas que hay, pues después es mucho más flexible en los pagos, en la empatía que comentaba antes también Sonia, y en un poco qué gestión se quiere hacer también medioambientalmente, ¿no? Dijimos, bueno, si queremos energía renovable, pues vamos a hacer vamos a hacer generación, pero ¿cómo la queremos hacer? De esta forma. También han hecho algo de eólica sobre energía, también tienen algo de biogás, si no me equivoco. Entonces, bueno, que hay un abanico aquí muy grande y para mí es como no de qué se está haciendo en derecho a la energía en Galicia y en Guatemala, yo a mí es lo que me parece más positivo en Galicia y en España, ¿no? Esto. Perdón que voy a intervenir otra vez, es que quería, a raíz de lo que estabas diciendo, Telma, el tema de ¿no? Lo que decías de las dificultades cuando intentas, bueno, explicarle a otros consumidores, a otros usuarios, que hay otras alternativas dentro del mercado, ¿no? Que yo también lo he vivido mucho. Y creo que también se debe a que en ese proceso de liberalización ha habido como una separación artificial de las actividades, ¿no? De hecho, por Real Decreto, y también en relación a lo que decía tu profesor, en base al BOE, pues vamos a dividir las actividades y es que es casi imposible de entender. O sea, es tan ficticio, es tan ciencia ficción, que es al final muy difícil de explicar para alguien de a pie, ¿no? Y se llaman todas igual después, entonces no entiendes nada. De explicar para alguien de a pie, sino que yo que trabajo con los ayuntamientos o intento llevar todas estas cosas a la administración pública, lo que sorprende ya todavía más es que, habiendo una ley de contratos públicos que en teoría obliga a los ayuntamientos a licitar cualquier compra que hagan por un importe superior a 15.000, obviamente el consumo de cualquier ayuntamiento es superior a 15.000, hay casos contados de ayuntamientos que hacen esta compra de una manera acorde a la ley de contratos del sector público. Pues ¿por qué? Porque ni siquiera lo entienden, o sea, porque ni siquiera los propios representantes de las administraciones locales son capaces de entender el sector y siguen pues con esa tendencia del pre-liberalización del sector. Entonces, con más sentido, estamos ante un sector que sí está liberalizado para algunos, porque y se cumplen las normas para algunos. O sea, es que es muy, ¿no? Es como sorprendente, cuanto menos, que la propia administración no use la liberalización del mercado, ¿no? La propia administración que ha promovido en un momento dado la liberalización de ese mercado no hace uso de ella, ¿no? Y a raíz de lo que... Y bueno, me quedó también por comentar, porque la pregunta que nos lanzaste, Gloria, era el tema de cómo se estaba trabajando el tema del derecho a la energía, y yo me olvidé de responderla. Yo quería salientar también, además de, bueno, lo que ya he hablado de algunas organizaciones como ODAE o también la APE, la Alianza por la Pobreza Energética, que comentaste, Telma, que creo que también están haciendo una labor importante. Yo creo que en Galicia apenas se está haciendo nada realmente a nivel del territorio de Galicia. Lo único que se está utilizando es el bono social y algunos ayuntamientos están empezando a hacer algunos talleres de factura eléctrica, un poco pues por esto, ¿no? Para intentar empezar a sensibilizar a la población bueno, hacer entender un poquito más el mercado. Pero sí que creo que a raíz de la Unión, bueno, el derecho europeo o la legislación europea sí que está abriendo nuevas puertas o nuevos caminos a trabajar sobre el derecho a la energía. Y una oportunidad que creo que es importante o puede llegar a ser importante en los próximos años son las comunidades energéticas, que es una figura legal que está en la Directiva 2 del paquete de energías limpias y que bueno, este año, en junio del 2020, se transpuso el concepto de comunidad energética a la legislación nacional. Digamos que lo que hace es garantizar el derecho a que nos constituyamos como comunidades de consumidoras y generadoras de energía. No exento de todas las barreras que os podáis imaginar, porque obviamente esto
a la liberalización del mercado, a los entes liberalizadores del sector no les gusta. Entonces, obviamente las barreras van a ser todas las que nos podamos imaginar y más. Pero hay una legislación y hay un camino más o menos difícil, pero la puerta del camino está. Entonces, para mí es pues, también un pequeño hilo de esperanza de que quizás junto con cooperativas, lo que hablas, Terma, de las cooperativas que ya existen, pues el poder constituir comunidades de generación y de consumo de energía puede ser otra vía a la participación y para mí una de las más reveladoras o revolucionarias del sector. Y ya me callo. Perfecto. Bueno, y ya por último, para acabar, porque nos quedan 15 minutillos, al final se nos pasa volando. ¿Por qué es importante optar por fuentes de energía sostenibles en el sentido más amplio de la palabra? A ver, yo creo que los motivos son muchos y la mayoría están bastante ya, bueno, manidos, ¿no? Por así decirlo. Pero voy a ser un poco también pesimista con las energías renovables, ¿no? Que parece un poco que el discurso es de, bueno, las energías renovables, ya está, hacemos el cambio y la salvación y nos olvidamos, ¿no? Pero no es así. La infraestructura que se necesita para hacer paneles fotovoltaicos y para aerogeneradores y todo esto no es gratis, ¿no? Y aparte bueno, del precio que tiene, también está el problema después de su reciclaje, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta, yo creo que es muy importante cuando se habla de emisiones y de todo, no vale solo durante el periodo de explotación, sino que tiene también que ser el pre y el post. Y en concreto con los paneles fotovoltaicos, ahora no sé si a lo mejor se redujo, ¿no? Pero sé que un panel fotovoltaico tendría que estar funcionando 4 años para conseguir recuperar toda la energía que fue necesaria para su fabricación. Y ahora están durando bastante más los paneles fotovoltaicos, pero de hecho se habla de un ciclo de vida de 20-25 años, o sea que realmente es mucho tiempo. Y también con los aerogeneradores que utilizan materiales que son los que se llaman las tierras raras, que los hay en China y en algún par de países más, pero en China está la mayoría de las reservas que se conocen. Entonces, bueno, que sí, que hay que cambiar las fuentes de energía renovable, pero que también hay que pensar cómo estamos utilizando la energía y para qué, ¿no? Yo, por ejemplo, ir a edificios públicos muchas veces y ver que en mayo, finales de mayo, tienen la calefacción encendida, a mí es que se me cae el alma a los pies. Y luego en verano entras en una tienda, en un supermercado con aire acondicionado, pero a máxima potencia y también, ¿no? Que a lo mejor estamos buscando un falso confort, porque para mí no lo es, habrá otras personas para las que sí, y a costa de qué, ¿no? Entonces creo que es importante replantearse un poco todo. Entonces, contestando la pregunta, que por qué es importante cambiar, porque son las energías renovables, no tienen emisiones de gases de efecto invernadero durante su explotación, antes y después, pues sí, pero aún así también tienen impactos ambientales que hay que conocer y que hay que valorar. De hecho, aquí viene el problema de los molinos eólicos que se está teniendo en Galicia, ¿no? Por falta de ordenación territorial, megaproyectos en zonas protegidas. Y también otra cosa que a mí me parece muy importante de las energías renovables, y ya acabo, es que permiten la descentralización, ¿no? Y entonces aquí en la descentralización entra pues el reducir pérdidas en lo que es el consumo de la electricidad, también reducción de la infraestructura que se necesita para este transporte y además que permite a las usuarias finales pues se habla ahora, ¿no? En vez de ser consumidores, ser prosumidores. Y yo creo que esto es un cambio que es súper clave en el sistema eléctrico, también relacionado con las comunidades energéticas que comentaba ahora Sonia, que empiezan en España. Y un poco así, luego a lo mejor me acuerdo algo más, pero de entrada. Sonia, ¿vas tú o yo? Venga, vete, que yo en esta voy a...
Sí, y yo un poco el primer punto que cifraría ahí es, y me quedaría un poquito pensando, es en el modelo de desarrollo que queremos. O sea, cuál es, qué, cómo planteamos el desarrollo como tal, ¿verdad? ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué alcances tiene? Y si es un desarrollo para todas y todos, ¿verdad? Y por tanto ecuánime, y las capacidades que tenemos frente a eso. Es decir, por un lado, cómo consumimos. Y yo ahí me plantearía, en el momento que estamos ahora, y sobre todo en una sociedad de consumo, de exceso de exceso de gasto por todos lados que ha habido, ¿verdad? Me plantearía primero si ese modelo de desarrollo consumista fundamentalmente y a ultranza corresponde a las capacidades reales, ambientales y productivas que tenemos, ¿verdad? Entonces, creo que hay que cambiar eso, en principio, poco a poco todas y todos tenemos que ir cambiando. Y entonces ser mucho más racionales en el consumo de esa energía de la cual es disponible. El otro elemento, y estoy de acuerdo con Telma cuando decía que ya entramos un poco en duda con las energías renovables, ¿verdad? Porque para mí fundamentalmente son dos elementos, ¿verdad? Por un lado, el abuso de la explotación de los recursos, ¿verdad? Porque están ahí, pero... y no solamente los recursos que existen, sino las tierras y hasta las propias poblaciones. Y el otro término es que normalmente en lo que es la producción y la generación se tiene, por lo menos en estos países como Guatemala, ¿verdad? Se tiene una lógica de economía de despojo. También le llamamos industria extractiva, ¿verdad? Entonces, ¿cómo guardar un equilibrio entre lo que decíamos? Tienes por un lado la inversión que necesitas y la recuperación de esa inversión si hablas en términos económicos, pero si hablas de recursos naturales, tienes que ver hasta qué punto son sostenibles, que por eso le decimos recursos renovables, ¿verdad? Pero es muy relativo, porque cuando agarras los ríos y después empieza la deforestación y se van secando las fuentes de agua y cada día hay menos agua y cada día está más contaminada, digamos, no puedes decir que las renovables son realmente renovables, sino las consumes diríamos, iba a decir con equidad, pero si no las consumes y haces uso de estas capacidades naturales de la naturaleza que te brinda la propia naturaleza de una forma racional, me atrevería a decir, ¿verdad? Entonces hay que guardar este equilibrio, cómo consumes por un lado y cómo vas cambiando tu estilo de consumo, ¿verdad? Y tus necesidades de consumo, y después cómo garantizas que esto sea para todas y para todas, para todas y para todos, y por otro lado, qué recursos naturales tienes y renovables realmente, pero hasta dónde los puedas utilizar para que realmente sean renovables, o sea, y que sean inagotables, porque tienes que cuidar el bosque, tienes que cuidar el agua, tienes que cuidar los nacimientos, tienes que cuidar el medio ambiente, tienes que cuidar el cambio climático, porque si no, pones muchas torres de aeromotores, por ejemplo, ¿verdad? Y qué bueno, pero después te viene un vendaval y te los bota a todos, por decirte, ya que estamos hablando de inversión, ¿verdad? Porque el desajuste de todo el cambio climático que viene y la degradación del medio ambiente y la no sostenibilidad de los procesos. O sea, queramos o no, antes o después, este equilibrio y esta recuperación del medio ambiente y de los recursos naturales lo tenemos que tener. Y ese 20 nos tiene que tener un poco, como decían antes, no sé si Sonia o Telma, ¿verdad? Que decía, no, Sonia me parece que era, que nos tenemos que involucrar como ciudadanía, como ciudadanos, como sociedad, ¿verdad? Pero claro, y tenemos que estar suficientemente informados, ¿verdad? De toda esta situación.
y por tanto comprometidos con esa realidad que tenemos. Si no, pues muchos recursos renovables van a dejar de ser renovables muy pronto al paso que vamos, ¿verdad? Y entonces ahí me cuentan. Nosotros ya los viejitos ya vamos de caída, ¿verdad? Pero los jóvenes que están construyendo sociedad y comunidad en este momento, ¿qué les estamos dejando? ¿Verdad? Es muy doloroso eso, realmente, como estamos. Ahí. Bueno, yo aquí voy a diferir un pelín de lo que habéis dicho. En mi caso, yo no tengo ninguna duda sobre la necesidad de cambiar de modelo hacia el uso de recursos renovables. Ninguna. Creo que es el único camino. O sea, creo que estamos en una situación de no retorno con el cambio climático. O sea, es que no nos podemos permitir seguir quemando combustibles fósiles. Y tenemos que ser realistas y entender que el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del consumo de energía. Entonces, ¿que es necesario reducir ese consumo? Totalmente de acuerdo. ¿Que eso pasa por reducir el consumo de productos, de servicios, de crecer? Estoy de acuerdo, pero no creo que sea suficiente. Con lo cual, los caminos son dos. O seguimos quemando combustibles fósiles y generando gases de efecto invernadero, además de que hay que decir que muchos de los territorios, como por ejemplo en España, no disponemos de esos recursos fósiles en nuestro territorio, importamos cerca de un 80% de esos recursos y en muchas ocasiones provienen de países en conflicto y no hacen precisamente reducir esos conflictos, sino agravarlos. Creo que es un modelo insostenible en cuanto a recursos. Con lo tanto, mi posición es clara en ese sentido. O sea, tenemos que transitar hacia un modelo que se base en recursos renovables. Otra cosa es que tenemos que ser conscientes de que esos recursos renovables no están exentos de impactos ambientales. Que como decíais bien, ¿no? O sea, no todos son totalmente inagotables. Un cauce de agua no es totalmente inagotable. Por ejemplo, el sol sí es inagotable, es que a escala humana no vamos a gastar nuestra estrella por mucho que la consumamos, pero hay otros que no son totalmente inagotables. Y es cierto también que no todos están exentos de otros impactos ambientales, que tenemos que asumir y tenemos que decidir cuáles asumimos, dónde y por qué. Y por eso tenemos que ser soberanos, ¿no? Y tomar esas decisiones. Pero yo creo que ahí el camino es ineludible. Sí o sí tenemos que ir hacia un modelo renovable. Otra cosa es que yo también estoy de acuerdo con lo que decía Telma, en que las ventajas de las energías renovables no son solo que no emiten gases de efecto invernadero, que esa es la principal y por la que sí o sí la transición energética es ineludible. Las ventajas de los recursos renovables es que están disponibles en todos los territorios. Cualquier territorio del planeta cuenta con recursos renovables. Entonces, lo racional, lo responsable, lo ético, lo pertinente es aprovechar los recursos renovables de cada territorio y decidir en cada territorio qué recursos se utilizan. Y eso significa, además, tener como beneficios menores pérdidas y menores gastos en infraestructuras, etcétera, ¿no? Los ventajas y los beneficios de una producción distribuida, lo que se llama producción distribuida. ¿Qué pasa con esa producción distribuida, con esa generación distribuida? Que obviamente al modelo energético pertinente no le interesa y no le beneficia, porque es un modelo que parte de un modelo energético del siglo XIX, del que venimos, que los centros de producción están ubicados en puntos muy concretos, producen grandes cantidades de energía que transportan durante largas distancias hacia centros de consumo. Y es el modelo que conocen y el que están acostumbrados a desarrollar y el que es más interesante a nivel económico a veces, ¿no? Porque un gran parque fotovoltaico, una gran instalación de molinos de viento, nos da igual dónde, que sea grande, ¿no? Y ese modelo, claro, pues no es el que tiene más ventajas quizás para la ciudadanía o para un desarrollo sostenible. Y entonces, pues una vez más, o nos implicamos como ciudadanía, o eso sí que estoy segura, va a ser el modelo que acabamos teniendo de aquí a 10, 20 años. O sea, tengo claro que de aquí a 10, 20 años vamos a tener otro modelo energético porque no nos queda otro camino, pero de nosotros dependerá y de la implicación como ciudadanía va a depender que ese modelo sea un modelo renovable, pero con el mismo modelo económico y social, o un modelo renovable, equitativo y distribuido. Y eso pues está de algún modo en nuestras manos
que no son muchas y que no son muy, ¿no? Bueno, no sé, realmente las manos son muchas, otra cosa es que la conciencia sea suficiente o que, bueno, que vayamos a conseguir implicar a toda la ciudadanía para que este cambio sea así, ¿no? Pero yo, en ese sentido, ante esta pregunta sí que no tengo ningún tipo de dudas. Renovables, sí o sí, no nos quedan alternativa en este punto, ¿no? Igual hace 10 años teníamos otras, no lo sé. Pero la alternativa sí, la única que podría ser es la nuclear, y creo que como civilización y como humanidad ya hemos tenido bastante de nuclear, y sería la única alternativa que no tiene las emisiones de los combustibles fósiles, y creo que no estamos dispuestos. Yo por lo menos no me gustaría que fuéramos por ahí. Mira, pues, sí. Yo solo ratificar un poco lo que decías, porque sí, estoy totalmente de acuerdo en ese sentido de que no hay otra alternativa, ¿verdad? De hecho, hasta desde abajo se está promoviendo un poquito. Yo les digo, por ejemplo, para que veamos en cuestión de energía, si a ustedes les planteo, fíjese que en la mayoría de la población no hay electricidad, pero la mayoría de la población en la región 8 de Jocotán, que es donde estamos, ¿verdad?, utiliza leña para cocinar. ¿Qué hemos planteado? Bueno, construcción de estufas ahorradoras de leña, digamos, en donde reduces el consumo de un 40 a un 60%, ¿verdad? Y puedes utilizar más el chiribisco y todo eso. Pero como no tienes energía todavía como para ponerlo, ni dinero para comprar gas, que también es otro tipo de recurso ya no renovable, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué planteamos? Bueno, y ante tanta deforestación que ha habido, pero por necesidad también de la propia gente. También hay taladores de madera, pero entonces, bueno, creemos poco bosques energéticos poco a poco, de tal forma que por lo menos mientras nos veamos obligados a utilizar leña para poder cocinar nuestros alimentos, también veamos de reducir al mínimo ese consumo y de producir plantas de crecimiento más rápido que nos permitan tener leña, digamos, sin terminar el bosque, que es productor de agua y que es productor de otras muchas cosas, de cuidar el medio ambiente y cuidar el cambio climático, ¿verdad? Y yo en ese sentido, como decías, o sea, no le veo, pero esa ecuanimidad para que realmente estos recursos renovables sean renovables en el tiempo, ¿verdad? Los puedas mantener, y de una forma además territorial, que es mucho más barata, o sea, los propios recursos que tiene cada región o cada municipio en este conjunto, aunque algunas veces por las mismas situaciones que hay del cambio de las zonas secas y todo eso, ¿verdad?, necesariamente hay que compartir y hay que trasladar muchas cuestiones, ¿verdad? Nosotros, ya digo, porque estamos muy planteados en esto, hasta en la posibilidad de utilizar las cataratas que hay unas cataratas allá, ¿verdad? Pero como no te lo permite hacerlo más, y hay bastantes experiencias en Guatemala de que son empresas regionales, ¿verdad? Un poco municipales también para respetar los ríos y respetar la naturaleza y poder disponer de eso, ¿verdad? Pero si no te permite, entonces por lo menos poder vender energía y bajar la factura, porque al tener esa energía más potente en las casas, te permite mayor trabajo y te permite el acceso a otras cuestiones. Pero bueno, creo que no, por lo menos en mi caso, no difiero de que no hay otra salida, ¿verdad? Ahí no nos queda No, de en absoluto, otra. en absoluto. Bueno, pues sintiéndolo mucho, vamos a tener que ir poniendo fin, que ya estamos justo a las 8:30. Siento mucho porque está siendo realmente interesante y bueno, no tengo duda de que para todos y todas ha sido un placer escucharos. Muchas gracias. María. Bueno, sí, si ya nos retiramos, a mí lo que me gustaría mucho es agradecerles a todos ustedes, a Solidaridad Internacional Galicia en especial, ¿verdad?, por la invitación, por la oportunidad que me han dado de poder estar en este diálogo, de poder platicar un poco con todos ustedes, transmitir el pensamiento, las palabras, que siempre es un gusto y es un honor poder platicar la palabra, el pensamiento de uno, ¿verdad?, con las demás.
y bueno, pues seguir adelante y que en ese esfuerzo estamos. Entonces, muchas gracias a Solidaridad, antes de que corten, ¿verdad? Por esta oportunidad. Como la pregunta sobre cerrar, Sonia, Ángel, Telma, muchísimas gracias. No siempre tenemos la oportunidad de escuchar a las personas con tanta solvencia y tanta claridad. Os lo agradecemos infinitamente. Y a modo de 4 ideas fuerza que nos llevamos, este documento grabado creo que tiene un valor incalculable, os lo digo en serio. A modo de cierre, si me lo permitís, la energía no es mercancía, es derecho. Es elemento fundamental para garantizar otros derechos determinantes en el desarrollo de una vida plena. Pensemos en salud, educación, alimentación o vivienda. Y como dicen los pueblos originarios, es necesaria la creación de un nuevo modelo energético que atienda a la producción, pero también al consumo. Un consumo que, por cierto, debe ser informado, responsable y comprometido con la sostenibilidad. Muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer. Gracias a todos y todas. Muchas gracias. Y bueno, espero que nos volvamos a encontrar en nuestras luchas. Gracias. Bueno, A vosotros. muchas gracias a todos. Chao, graciñas, buenas tardes. Chao, chao.